Capítulo 4. A pesar del deseo del marqués de salir de Londres, tuvieron que esperar un día más. El agente encargado de arreglar el viaje explicó que resultó imposible, en plazo tan perentorio, conseguir camarotes en el vapor que cruzaba el canal, ni para que los franceses pudieran enganchar el vagón privado del marqués al tren expreso a París. Molesto, el marqués tuvo que aceptar la espera de un día más. Dio estrictas instrucciones a Jan para que nadie se enterara de que aún permanecía en la casa. Norina para entonces ya estaba enterada de que la casa pertenecía a Lord Winterbourne, amigo del marqués que se encontraba en el extranjero y se la había prestado durante el tiempo que deseara permanecer en Londres. Para sorpresa de Norina, la comida era deliciosa y descubrió que la mayor parte de ella la preparaba Jan. Había supuesto que comería sola, pero a la hora de vestirse para la cena el marqués le dijo: «Si cena conmigo podré seguir discutiendo con usted cualquier otro asunto que deba atenderse». Lo dijo con tono cortante, como si resintiera él que ella fuera a estar con él. Pero Norina solo respondió con suavidad: «Gracias, señor». Pensó con una sonrisa divertida que el vestido negro de noche que había adquirido sería útil después de todo, aun cuando por supuesto el marqués no la vería con él. De hecho era muy favorecedor. Más aún pensó que el blanco que usara como debutante. Se preguntó con tristeza si alguna vez volvería a usar ese vestido. Era frustrante pensar en la gran cantidad de dinero que su padre había invertido en ella. Eso le recordó que debía cuidar mucho lo que poseía. Tendría que durarle mucho tiempo. Empezaba a temer que cuando llegaran a París, el marqués prescindiera de sus servicios. Entonces tendría que buscar otro empleo, así como un lugar donde hospedarse. De inmediato se dijo que siempre era un error amedrentarse antes de tiempo. Tendría que esperar y ver qué se presentaba. Era un alivio cuando menos poder comer de todo cuanto servían en la mesa sin temer que la envenenaran. Le resultaba difícil pensar en lo que había sucedido sin sentir que el pánico la invadía. Decidió mantenerse calmada y serena. Es lo que su madre habría esperado de ella. Lady Sedgwin le había comentado con frecuencia: «La realeza siempre se comporta con dignidad en público, no llora en los funerales ni en ninguna otra ocasión y se mantiene bajo un estricto dominio, aun cuando le disparen o una bomba explote junto a su carruaje». Norina sabía que la reina Victoria se comportó con gran valor cuando un joven le había disparado en el parque. Se dijo que nadie podía estar seguro. Hasta el marqués había sido herido por un marido celoso. Era imposible pensar en un castigo más cruel que quedar ciego de por vida. Durante la cena, el marqués charló sobre diversos temas, ninguno de los cuales era de índole personal. Por fortuna, Norina estaba acostumbrada a discutir asuntos políticos e internacionales con su padre, así que no se sintió incómoda con la conversación. De hecho, sorprendió al marqués por sus conocimientos respecto a sucesos recientes en Francia. Pensó con una sonrisa que era poco probable que él sospechara que era tan joven como realmente lo era. Fue una cena abundante. Jan cortaba la comida del marqués en pequeños trocitos. El marqués comía con elegancia. Norina comprendió que estaba decidido a mostrarse tan natural como le fuera posible. En cuanto la cena terminó, ella se retiró porque estaba muy cansada. Se quitó la peluca, se cepilló el cabello, dijo sus oraciones, se metió en la cama y se quedó dormida casi al instante. Norina despertó cuando corrieron las cortinas de su dormitorio. «El desayuno estará listo en media hora, madame», anunció la doncella. Le dejó un balde de agua caliente y salió. Norina se preguntó si habría notado su cabello. Entonces recordó que no la había visto antes y, por lo tanto, no se habría sorprendido. Se puso la peluca con cuidado. Sería un desastre que el marqués se enterara de que se disfrazaba. Durante el desayuno él conversó muy poco hasta que terminaron. Momentos después, el agente encargado del viaje entró en la habitación. «Me pareció conveniente avisarle a su señoría que logré conseguir los 2 mejores camarotes del vapor y recibí esta mañana un telegrama de Francia para avisar que su vagón privado estará enganchado en el tren de la tarde». «Gracias», respondió el marqués. «¿Se aseguró de que nadie se enterara de mi identidad? Hice las reservaciones a nombre del conde de Soissons». «Muy bien», aceptó el marqués. El hombre hizo una reverencia antes de salir y el marqués comentó como si hablara consigo mismo:
Mi problema ahora será abordar el vapor sin que nadie se fije en mí. Norina preguntó. ¿Puedo hacerle una sugerencia? ¿Cuál? Preguntó el marqués. Como es usted alto y su vendaje llama la atención, lo mejor sería, en mi opinión, que fuera en una silla de ruedas, así todos creerán que es un hombre anciano. Una sugerencia muy inteligente, comentó el marqués. No sé por qué no se me ocurrió antes. Envió a Norina para ver si el agente no se había ido. Por fortuna, todavía estaba en la casa. Recibió instrucciones y prometió tener listas sillas de ruedas tanto en Dover como en Calais. El marqués permitió que Norina lo condujera al estudio, donde esperaban las cartas que llegaron en el correo de la mañana. El marqués ordenó que se respondiera a las invitaciones de la misma forma que el día anterior. A Norina le habían cedido una pequeña habitación como oficina y se disponía a ir para allá, cuando Jan entró con un sobre en una bandeja de plata. ¿Qué es? Preguntó el marqués. Una nota, entregada personalmente y es para su señoría. El marqués se puso rígido. Jan pasó la nota a Norina. Ella observó enseguida que era de la misma mujer que escribiera las dos cartas que quemara el día anterior. Esperó a que Jan saliera antes de decir. Creo, su señoría, que esta carta es de la dama que lo esperaba anoche. ¿Desea que se la lea? Para su sorpresa, el marqués respondió. ¿Qué sugiere? Permita que la eche al fuego. Solo le hará daño pensar en lo que sucedió y cuanto más rápido lo olvide, mejor. ¿Realmente supone que puedo olvidar que estoy ciego? No está ciego de forma permanente, insistió Norina, solo sufre del inconveniente de no poder ver con tanta claridad como desearía. ¿Por qué está tan segura de que mi vista no será afectada? Es algo que creo con tanta fe que sé que tengo razón al decir que en pocas semanas podrá olvidarse de que esto sucedió y volverá a su vida de siempre. El marqués sonrió. Por primera vez no fue la sonrisa amarga y cínica que contrajera sus labios el día anterior. Sí que es original su forma de pensar, madame, y me anima a ser optimista. Sería absurdo que no lo fuera, respondió Norina. Si sus ojos estuvieran realmente dañados, sin esperanza de recuperación, los especialistas se lo hubieran dicho cuando lo examinaron por primera vez. Así que solo es cuestión de paciencia, lo que es desesperante, mas no irremediable. El marqués se rió. Gracias, señora Windham. Es usted muy sabia. Una hora más tarde el doctor llegó. Cuando Norina se enteró, rezó porque no se hubiera equivocado. En cuanto supo que el marqués estaba solo, corrió al estudio. No podía esperar para conocer el veredicto. Él estaba sentado junto a la ventana y mientras ella cruzaba la habitación, preguntó. ¿Vino a saber si estaba en lo correcto o equivocada? Por supuesto. No envió por mí y no podía tolerar la preocupación y no saber la verdad. Me halaga su interés, comentó el marqués, y estoy feliz de comunicarle que tenía razón. Sin embargo, el oculista insiste en que continúe usando el vendaje. Esas son buenas noticias. Excelentes noticias, exclamó Norina. Me emociona saber que pronto estará bien. Entonces, por supuesto, podré leer mis cartas, dijo el marqués. Norina se quedó inmóvil. ¿Quiere decir que ya no es necesario que vaya con su señoría a Francia? Preguntó con voz muy suave. ¿Le molestaría que no la llevara? Preguntó el marqués. Por favor. Lléveme con usted. Se lo suplico. No puedo explicárselo. Pero es muy importante para mí alejarme de Londres. En cuanto terminó comprendió que había cometido un error, ya que el marqués dijo. Cuénteme por qué. Ayer me pareció muy extraño su deseo de quedarse conmigo. Pero ahora me resulta inexplicable su deseo de abandonar su país. Después de un silencio Norina respondió. Por favor. No piense que soy descortés. Pero no puedo responder a su pregunta. ¿Está usted en problemas? Pensé que su marido había muerto. Él. Yo. Soy viuda. Y llevo luto por él. Entonces, si no se oculta de su esposo, ¿quién la atemoriza? Norina no respondió y el marqués insistió. Sé que está asustada. Puedo sentirlo en su voz y aun cuando no la toco, podría jurar que está temblando. Norina se acercó a la ventana, pero no habló y después de unos segundos el marqués admitió. Creo que me debe una explicación. ¿Es algo
Que no puedo explicar, respondió Norina. Por favor comprenda y solo acépteme como una competente secretaria. Miró con rapidez a su alrededor. Notó los periódicos del día sobre un banquillo. Estoy segura, intervino desesperada, que le gustaría que le leyera los periódicos. Si le leo los encabezados, ¿puede decirme qué artículos desea escuchar completos? Está usted huyendo, pero ha despertado mi curiosidad y como no puedo ver, tendré que usar mi percepción o lo que podría llamarse mis ojos internos, para averiguar qué le preocupa, expresó el marqués. Tal vez sea algo que lo mantenga ocupado, pero cuando conozca la respuesta, quizá le resulte una desilusión. No lo considero probable. Norina tomó los periódicos y empezó a leer los encabezados. A la vez ya no temblaba. Era indudable que el marqués la llevaría con él a Francia. El marqués y Norina partieron temprano por la mañana. Ante el riesgo de que alguien en el embarcadero la hubiese visto en una fiesta o baile, Norina se cubrió el rostro con el velo negro. Hizo lo mismo cuando llegaron a Dover. El marqués abordó el vapor en la silla de ruedas tirada por Jan. Llevaba puesto un abrigo de cuello alto que le cubría hasta la barbilla y el sombrero muy bajo para ocultar su rostro. Norina le seguía a prudente distancia. Se dio cuenta de que nadie prestaba atención al que parecía un anciano en su silla de ruedas. Quedó encantada al descubrir que tenía un camarote pequeño, pero muy cómodo para ella sola. El marqués ocupaba el de junto y había solo otro camarote privado más en el vapor. Soplaba un fuerte viento y el mar estaba picado aún antes que zarparan. Norina no estaba segura de si sería o no buena para navegar. Decidió no correr riesgos. Se quitó el sombrero y se recostó en el camastro. Cuando salieron del puerto, el mar estaba embravecido. La peluca le molestaba, porque estaba muy ceñida y le provocaba dolor de cabeza. Se la quitó y cerró los ojos. El vapor saltaba y se agitaba. Aun cuando al principio temió marearse, de pronto se quedó dormida. Tiempo después despertó cuando llamaron a su puerta y escuchó gritar: «Ya llegamos a puerto, señora Wyndham, y bajaremos a tierra en unos cuantos minutos». Se irguió con rapidez. Estaba soñando que se mecía en el columpio que su padre le hiciera entre dos árboles. Con rapidez se colocó el sombrero y el abrigo. Apenas estuvo lista a tiempo cuando Jan acudió para recoger su equipaje de mano. «Primero bajaré a tierra a su señoría», dijo él. Norina consideró que era sensato que ellos abordaran el tren antes que los demás pasajeros desembarcaran. Era evidente que tal era la intención del marqués. La condujeron muy deprisa a lo largo del muelle hacia donde esperaba el tren que los llevaría a París. El vagón privado estaba al final del tren. Norina pensó que no habría ojos indiscretos que pudieran espiarlos. Nunca había visto antes un vagón privado. El del marqués era muy cómodo, con mullidos sillones y mesitas frente a ellos para que pudieran tomar los alimentos. Más tarde descubriría que contenía 2 dormitorios y una despensa, además de espacio suficiente para el equipaje. Una vez que estuvieron acomodados, Jan les llevó una botella de champaña. «Estoy seguro de que ambos lo necesitamos», opinó el marqués, después de esa travesía tan desagradable. «Por fortuna no la sentí», respondió Norina, «porque me quedé dormida». «Entonces es usted mejor que la mayoría de las mujeres para navegar», comentó con sequedad el marqués. Norina había levantado el velo de su rostro, y mientras se llevaba la copa a los labios pensó que también debía quitarse el sombrero. Deseaba sentirse cómoda durante el trayecto hasta París. Fue entonces cuando, consternada, se dio cuenta de que había olvidado ponerse la peluca. Al levantarse tan apresurada la cubrió con la propia manta, por lo que olvidó que estaba ahí. Ya nada podía hacer. Esperaba que Jan no mencionara al marqués su repentino cambio de color de cabello. Tal vez no se ha dado cuenta de ello, se consoló. A la vez era algo muy desagradable después de los trabajos que había tenido Dawes para conseguirla. Sin embargo, le resultó imposible no sentirse emocionada cuando el tren abandonó la estación. Conocería Francia por primera vez. Al principio, aparecieron ante sus ojos campos muy bien cultivados, como los que se encontraban en Inglaterra. Después pasaron frente a espesos bosques y ella pensó que al marqués le interesaría saber por dónde pasaban. Así que comenzó a detallarle cuánto veía. «Allí hay una iglesia muy extraña», observó, «con 2 espirales,
Estoy segura de que debe ser muy antigua. A su lado se ve lo que parece ser un convento o un monasterio. Su vista recorría pequeñas chozas que le encantaron. También largos senderos con árboles a cada lado como guardianes. Describía todo el panorama al marqués con mucha naturalidad. Consideró que sería un error dejarlo hundirse en sus pensamientos acerca de su ceguera. Finalmente, cuando oscureció, Jan les sirvió la cena. A Norina le pareció deliciosa, pero el marqués se quejó de la sopa y no le agradó el paté. Los mejores quesos vienen de Normandía, comentó, cuando terminaron el platillo principal a base de pollo. ¿Quién le dijo eso?, preguntó el marqués. Quizá fue mi padre, contestó ella, pero he leído mucho sobre Francia y no sabe su señoría lo emocionante que es para mí estar aquí. Siento no poder mostrarle París, respondió el marqués, y desde luego no podrá andar sola por las calles. ¿Por qué no?, preguntó Norina sorprendida. Porque, señora Wyndham, usted es mujer y creo que aun con gafas es una mujer de aspecto muy agradable. ¿Le dijo Jan eso?, preguntó Norina. Me siento halagada. ¿Qué edad tiene usted?, preguntó el marqués inesperadamente. Norina contuvo el aliento. Esa era una pregunta importante y ella sabía que tenía que contestarla con habilidad. Después de un momento respondió: como mujer que soy, comprenderá que no daría de forma espontánea una información tan personal sobre mí misma, pero permítame decirle que soy más o menos de la misma edad de usted, señor marqués. Pronto cumpliré 30 años, dijo, y supongo que usted me considerará muy viejo. Yo siempre he oído, contestó Norina, que los 40 años son la juventud de la vejez y la vejez de la juventud. El marqués sonrió. ¿Fue un francés o un inglés el que dijo eso? No estoy segura, pero creo que un francés sería demasiado cortés para decir algo así. Tiene mucha razón. Y como no tenemos nada más de qué hablar, dígame un poco sobre usted misma. Para empezar, ¿cuál es su nombre de pila? Norina ya había pensado qué contestaría si le preguntaban eso. Había decidido que sería peligroso decir su nombre. Al mismo tiempo, no quería que en un momento de descuido se le olvidara cuál era el nombre que había elegido. Por lo tanto contestó: Trina. Sabía que ese era un nombre que nunca olvidaría. Trina, repitió el marqués con aire pensativo. Y ahora hábleme sobre su esposo. ¿Lo quiso mucho? Por supuesto, contestó ella con rapidez, pero no deseo hablar sobre él. Ni sobre mí. Se está poniendo difícil otra vez. Estoy tratando de crear una imagen comprensible de usted en la oscuridad de mi mente, y creo que lo menos que podría hacer sería darme algunas pistas. Lo siento mucho, pero no puedo hacerlo. Tendrá que descubrir todo por sí mismo, protestó Norina. Se inclinó hacia adelante al hablar para retirar las cortinas que cubrían las ventanas. Miró hacia la oscuridad. Las estrellas empiezan a salir, dijo, y la aldea frente a la cual pasamos ahora tiene luces en prácticamente todas las ventanas. Eso es muy romántico. ¿Es eso lo que está usted buscando? ¿Otro romance? No esperó la respuesta de ella, sino que continuó especulando. Por supuesto que así es. El amor es lo que toda mujer desea, y sienten que si no lo encuentran, hay algo malo en ellas. Creo que el amor del que su señoría habla, observó Norina con frialdad, es diferente del que yo he conocido en mi vida. Hábleme de él, insistió el marqués. Norina pensaba en sus padres al decir: el amor verdadero, que como usted dice, es el que todas las mujeres desean, es compañerismo de la mente, el alma y el corazón. ¿Y qué me dice del cuerpo?, preguntó el marqués. El verdadero amor lo incluye todo y eso, desde luego, es importante. Pero lo que en realidad importa es que un hombre y una mujer buscan la otra mitad de sí mismos, y si la encuentran, lograrán ser felices para siempre. No para siempre, solo hasta que uno de ellos muera. Norina movió la cabeza de un lado a otro. Estoy segura, afirmó, que si dos personas se aman una a la otra, entonces estarán juntas por toda la eternidad. Cuando vuelvan a nacer no estarán separadas, sino que se encontrarán tarde o temprano, como lo hicieron en esta vida. Esa teoría es budista, no cristiana, comentó el marqués. No creo que importe mucho su origen. Sin embargo, en la vida no puede existir la muerte en su quinta esencia. Se hizo el silencio por un momento. Entonces el marqués preguntó:
Así que usted está segura de que eso es verdad y que volverá a encontrarse con su esposo, ¿no? De nuevo se hizo el silencio. Norina no estaba pensando en sí misma, sino en las ideas del amor sobre las que había leído. Era la forma en que sus padres se habían amado. No obstante, se estaba preguntando, como lo hiciera 1.000.000 de veces antes, ¿cómo podía su padre haberse casado con una mujer como Violet y cómo pudo colocarla en el lugar de su madre? Le dolía intensamente reflexionar en ello, así que por un momento olvidó que el marqués estaba esperando una respuesta a su pregunta. De pronto él preguntó: ¿qué le está lastimando tanto? ¿Por qué se siente tan desventurada? Puedo percibir eso como si fuera una ola que se volcara sobre mí. Norina se estremeció. Su señoría está leyendo mis pensamientos, exclamó. Y eso es algo que no debe hacer. Estoy segura de que no lo haría si no tuviera los ojos vendados. Yo pensé que usted aprobaba que usara mis ojos interiores, señaló el marqués. Pero no en lo que a mí se refiere. Entonces, ¿en qué otra cosa puedo usarlos? Estamos solos y sería muy aburrido si no pudiéramos hablar de intereses fundamentales, en lugar de hacerlo sobre temas financieros. Norina rió. No tengo ningún deseo de hablar de esas cosas. ¿No está interesada en el dinero?, preguntó el marqués. ¿Y se da cuenta de que nunca me ha preguntado qué salario pienso pagarle? Norina recordó que Dawes le había dicho que debió hacerlo. Fue un descuido de mi parte, admitió, pero no importaba tanto, como el hecho de que su señoría iba a alejarme de Inglaterra. Todavía estoy esperando oír qué gran lobo malo la está asustando, comentó el marqués. Norina pensó que Violet no era un lobo malo, era más bien como una serpiente ponzoñosa que se arrastraba por el suelo para atrapar a sus víctimas. Mas usted ya ha escapado, afirmó el marqués. Norina lanzó un leve grito. Está usted leyendo mis pensamientos otra vez y no es justo. Voy a cerrar los ojos, para ver si puedo leer los suyos. Me sentiré encantando de que lo haga, contestó el marqués. Debo decirle que estoy encontrando este viaje mucho más interesante y más divertido de lo que esperaba. Gracias. Y es justo que disfrute usted de él, porque yo estoy más y más emocionada a medida que nos acercamos a París. El marqués no habló durante unos momentos. Tiempo después dijo: me pregunto si no estoy cometiendo un error. ¿Sobre qué? Al ir a París, yo quería escapar de Londres, porque no soportaba la idea de que alguien pudiera descubrir lo que me había sucedido. Pero el mismo riesgo existirá en París. Sería una buena historia saber que el perverso marqués había recibido al fin su merecido. ¿El perverso marqués?, repitió Norina. ¿Tan mala es su reputación? Así es, asintió el marqués. Sé muy bien lo que la gente opina de mí. Y como encuentro irresistibles a las mujeres hermosas, hay siempre maridos celosos y otros más que, naturalmente, sienten que deben defender su honor. Se llevó las manos a sus ojos vendados al hablar, y la amargura volvió a llenar su voz. Lo que tiene que hacer en el futuro, sugirió Norina, es preguntarse usted mismo si vale la pena el riesgo que corre. Ya me lo estoy preguntando. Quizá la solución sea sentar cabeza y tener una familia numerosa, opinó Norina. Eso lo mantendrá ocupado. Y en el campo. Hizo una pausa antes de añadir: supongo que tiene usted un magnífico chatén en alguna provincia, ¿no? Poseo uno en el Valle del Loira, pero no tengo intenciones de hospedarme ahí. ¿Por qué no? Porque tengo muchos familiares que harían comentarios sobre mis heridas y al mismo tiempo moverían la cabeza y dirían que siempre supieron que algo así iba a ocurrirme, tarde o temprano, debido a que la forma en que hablaba sonaba tan graciosa. Norina se rió divertida, y dijo: perdónenme. No me estoy riendo de su señoría, pero debe admitir que va a ser difícil mantenerse oculto y que nadie se entere de lo ocurrido. No es imposible, indicó el marqués, y desde luego usted debe ayudarme. Ella lo miró con expresión interrogante y al comprender que él esperaba su respuesta, exclamó: lo ayudaré en todo lo que pueda. Eso es lo que deseaba oír, repuso el marqués. Y desde luego usted entiende que mis amigos y mis enemigos aceptarán como natural que desaparezca de la vida social, si creen que tengo a mi lado a alguien que no debe ser vista. Norina lo miró con fijeza. ¿Quiere usted decir? Empezó. Exactamente lo que está usted pensando, respondió el marqués. Ahora dígame cuál es su aspecto real.